Bueno, quiero presentar a la maestra Bianca Fernández, que es una joven ilustradora y diseñadora paraguaya que ha encontrado en la ilustración su voz y medio de expresión para alzar la voz frente a las injusticias. Su arte busca no solo decorar, sino también contar historias que merecen ser escuchadas o vistas. A pesar de su corta edad, Bianca ha demostrado que lo visual tiene un impacto enorme en cómo percibimos la realidad y cree firmemente que la ilustración está en un momento de auge, siendo una herramienta clave para transmitir mensajes en un mundo dominado por las pantallas y las redes sociales. Bienvenida, Bianca. Muchísimas gracias. Esperen que me voy a ordenar. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación y a todos por estar presentes. Justo por algo que dijo en la presentación es que quise ponerle el nombre más allá del diseño a esta charla, ¿verdad? Por el hecho de ir un poco más allá de lo estético, de contar historias reales. Si bien profesionalmente soy licenciada en diseño industrial, lo que siempre supe desde muy chiquitita, lo único que tenía claro es que yo quería estudiar artes visuales, en realidad, bellas artes. Pero finalmente es algo que sigue siendo muy personal mío, como que le dejo para mí nomás. No quiero todavía capitalizar, pero en algún momento quiero estudiar también, ¿verdad? Afuera, me encantaría. Esto más que nada quise incluir porque por más que desde muy chiquitos a veces sabemos el camino que queremos tomar o por dónde queremos ir, no siempre es lineal, ¿verdad? Y creo que es fundamental eso para aprender la diferencia que hay en todos los rubros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que no muchas personas saben, creo que ni siquiera todos mis amigos saben, que yo realmente estudié arquitectura en el cursillo. Y el día de la inscripción, para empezar las clases en la facultad, me inscribí en diseño industrial, sin saber ni siquiera de qué se trataba esa carrera. Tipo, era de las que decía, qué sé yo, diseñadas industrias o algo así, ¿verdad? Como dicen.
Pero a medida, tipo cuando empecé ya la carrera, me enamoré de ella. En un momento pensé que quería diseño de productos, pero después me di cuenta que lo que realmente me gustaba de productos era la parte creativa, tipo la ideación, el merchandising, el packaging, que son cosas que realmente pertenecen al diseño gráfico, al fin y al cabo. Y eso finalmente me llevó a la ilustración, que es donde me encuentro y donde me encontré también. Lo que mencioné, ¿verdad?, de que todo ese proceso medio disperso me hizo aprender un poquito de cada rubro. Quise mencionar porque anteriormente, hoy día ya no siento que tanto, pero anteriormente siento que estoy hablando muy fuerte. ¿No? Lo escucho muy fuerte. Bueno, siento que se mezclaba mucho la ilustración con el diseño gráfico, como que es la misma cosa. Hoy día creo que ya se puso un lineamiento como que se diferencia más, pero algo que veo es, por ejemplo, cuando se busca personas en agencias o en empresas o marcas, es que el diseñador gráfico tenga capacidad de ilustración, de animación, que eso sí ya me parece el colmo, es como que tenés que saber todo. Y si bien está súper bien ser autosuficiente y aprender todos los rubros y áreas que puedas, ¿verdad?, siempre y cuando sea una decisión personal. Yo, por ejemplo, en esta ensalada de rubros no puse animación, pero también consideré en un tiempo, pero porque me apasiona tanto y la animación me parece un rubro tan mágico, pero no me veo en el proceso que está detrás de esa magia que vemos nosotros, ¿verdad? Es súper intenso, entonces, sí, quitamos, ¿verdad? Animación. En pocas palabras, lo que le une o la similitud que tiene la ilustración con el diseño gráfico es el arte de comunicar, ¿verdad? Si bien cada uno lo hace de manera diferente, la ilustración comunica de manera más emocional y el diseño gráfico lo hace de manera más funcional, ¿verdad? ¿Estamos viendo? Bueno, el diseño gráfico, por ejemplo, aunque a veces se disipa un poquito esa diferencia, ¿verdad? El diseño hoy día puede tender a ser muy estético nomás también, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso también, de las tendencias. Pero el diseño en realidad se preocupa por transmitir un mensaje claro. El diseño trabaja y le da como más prioridad a organizar los textos, las imágenes, y tiene el propósito de guiar al espectador y comunicar y destacar la información que tiene que transmitir, ¿verdad? Y la ilustración en cambio es mucho más libre en su narrativa, tipo la imagen de por sí sola ya cuenta lo que tiene que contar, entonces explora los conceptos de una manera mucho más artística que funcional, ¿verdad? En publicidad, yo creo que cuando ambas disciplinas se juntan, la ilustración con el diseño, es donde realmente se logra esto de marcar la diferencia, que siento que cuesta un poquito más cada día, hoy más que nunca, porque las marcas quieren y deben, ¿verdad?, contar historias reales, como mencionaste, ¿verdad?, en la presentación, mostrar autenticidad, vulnerabilidad, y la ilustración siento que es ese valor agregado que puede lograr conectar con el público de una manera más emocional. Y parece muy redundante, o sea, si hablamos en términos de marketing y publicidad, sabemos que que el público quiere sentirse identificado y sabemos que las marcas quieren quedarse en la memoria de las personas, ¿verdad? Pero hoy día yo siento que se hace más énfasis en eso porque tenemos tantas
herramientas disponibles, se busca ese valor humano, y puse específicamente esta palabra por la inteligencia artificial, ¿verdad? Por ejemplo, que de repente se pierde un poquito ese tacto humano, ¿verdad? Y con esa facilidad que menciono, ¿verdad? Se corre el riesgo justamente de caer en la repetición de ideas o las tendencias, ¿verdad? Cuando hay marcas, por ejemplo, que se dejan llevar por lo que es visualmente popular, a eso me refiero con piezas que pueden llegar a estar vacías de alma, digamos, ¿verdad? Y si hablamos de... Ahí no mencioné el tema de los plagios también, que es algo que se sigue viendo mucho, ¿verdad? ¿Hasta qué punto vos podés decir que agarraste una imagen y usaste como referencia y cuando realmente estás plagiando una obra? ¿Verdad? Son cuestiones delicadas, ¿verdad? Que pueden pasar cuando te respaldas mucho por la tendencia, por lo que está de moda nomás, y cuando es puramente estético, ¿verdad? No corre mi... Ahí. Bueno, y las tendencias en diseño e ilustración vemos tanto en técnica y estilos, pero yo siento que también depende mucho del software que utilices, ¿verdad? Y para qué medio también. O sea, yo creo que es la manera de justificar por qué elegís un estilo. Tendría que ser, ¿verdad? No porque está de moda o porque es lindo. Entonces, si vamos a hablar de estilo y tendencia, tenemos que tener una charla cada mes porque la evolución constante que tenemos hoy día en el diseño es así tan... Hay una saturación visual en las redes sociales, saturación de información también. Entonces, a eso voy con que cuesta cada día más poder hacer engagement real, tipo tocar fibras sensibles de las personas, porque, no sé, tenés, en un libro leí 0,1 segundo supuestamente para captar la atención, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a ese ritmo. Entonces, me parece genial que tengamos a disposición y de manera gratuita, ¿verdad? Hoy día las herramientas para explorar. Yo puse Procreate, que es la herramienta con la que estoy casada hoy día. Y Adobe es mi jefe, ponerle en todo lo que es diseño gráfico, ¿verdad? Todos los programas de Adobe, Photoshop, Illustrator. Y le puse al Autodesk Sketchbook, no sé si alguien conoce, como mi mamá. ¡Ay, qué lindo! Qué gusto ver que conozcan. Porque es la aplicación que realmente me introdujo al mundo de la ilustración. Me acuerdo que bajé por una tarea de la facultad y tenía que escanear una imagen, entonces por eso nomás bajé, era para la cámara en realidad, pero terminé después jugando un poquito con mi dedo encima de mi celular y así empecé a ilustrar, ¿verdad? Y hice una cuenta en Instagram y empezaba, era como un diario, pero público, y lo hice un poco anónimo, como que no era tan yo no me mostraba y tampoco seguía cuentas nacionales, escribía mucho en inglés, de alguna manera estaba desvinculada emocionalmente, pero me servía eso para que sea un juego y explorar, ¿verdad? Después con el tiempo empezó a crecer esa cuenta y eran, como hablaba en inglés, ¿verdad? La mayoría de mis seguidores eran de otros países y me pedían, por ejemplo, ¿cómo puedo comprar esta pieza o este print quiero o lo que sea? Y como no tenemos PayPal hasta ahora todavía, era así, bueno, empecé a paraguayizar un poquito más, ¿verdad? Como que me di cuenta del potencial
que tenía había sido la ilustración, tipo no era un hobby solamente. Y ahí empecé a colaborar con marcas, ahí cambió realmente todo mi mundo. Y eso quería contarles nada más para que no tengan miedo de experimentar por experimentar nomás, porque no sabes a dónde te puede llevar. Hasta ahora me es muy loco pensar en eso. O sea, darme cuenta de hasta dónde puede llegar la ilustración, ¿verdad? En el branding, por ejemplo, es como una herramienta para humanizar una marca. La ilustración hoy día, trabajar en identidad corporativa ya no es solamente tu logo y tu tipografía y tu paleta. Hay muchas marcas incluso que netamente tienen personajes y ya se les reconoce por eso y utilizan justamente para conectar emocionalmente con el público, ¿verdad? Y dentro del mundo de el diseño editorial es algo que siempre estuvo, obviamente. Y para que no sea todo tan digital, yo con mis miles de celulares quise traer también algunas muestras para que vean. Esto no sé si podemos ir repartiendo por ahí para que vayan mirando a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando decimos historias que merecen ser contadas. Esos son algunos ejemplos. No sé si conocen El Surtidor, de la empresa Memética. Trabajé con ellos y con la fábrica Memética, que trabaja más de manera independiente con ONGs y de otros países también. Y El Surtidor es como un periódico más nacional, ¿verdad? Pero sí, por más que el diseño editorial siempre formó parte, o sea, la ilustración siempre fue parte del diseño editorial y empezó por ahí. Por lo menos la ilustración botánica, sé que ese es su nacimiento antes de que exista la fotografía. La manera de captar era obviamente observando y así hacías tu inventario, ¿verdad? Tipo, así empezó la ilustración. Pero bueno, entonces hoy día, como sabemos que lo digital está por sobre todo, está por encima, se ven maneras de cómo llamar o cómo salir de lo normal. Por ejemplo, está el pop-up book, que es un libro, en serio, si por ahí os conoces, que es 3D y como que las ilustraciones se van levantando, ¿verdad? Algo que salga un poquito de lo flat, de lo plano. Después están los libros interactivos ya con realidad aumentada, que igual tiene un vínculo con lo digital, pero es un poco más, es diferente, ¿verdad? Y después tenemos los mixtos, que utilizan técnicas mixtas, ¿verdad? Incluso sensoriales también algunas. Y hasta mientras que ven los libros y eso, no sé qué tal el tiempo, pero quería ahora dejar como un tiempito para hablar más con ustedes y no ser así un podcast de 1 hora y algo. Si alguien quiere preguntar o podemos tener un tiempito de debate. ¿Alguien tiene preguntas? Elodie. Dentro de tu experiencia y los trabajos que te fueron surgiendo, me supongo que tuviste que experimentar varios estilos gráficos de ilustraciones. ¿Y cuál es tu estilo? ¿Tendrías un estilo favorito? ¿Una técnica favorita para ilustrar? Sí, eso también me olvidé de mencionar. Antes, por ejemplo, se mencionaba mucho esto de de encontrar tu estilo, ¿verdad? En la ilustración. Y yo no me consideraba ilustradora hasta hace muy poco porque justamente yo no tenía un estilo fijo, tipo repetitivo, digamos, que me encanta los que tienen. Pero hoy día siento que se aprecia más tener la flexibilidad de vos poder adaptarte a los requerimientos de las marcas. Entonces sí, exploré muchísimo, empecé con un estilo muy lineal, tipo, porque yo dibujaba mucho a mano.
Entonces ilustraba de la misma manera que hacía así a mano, ¿verdad? Con el micropen, y eran así lineal y puntillismo mucho, ¿verdad? Sí, todo mi celular. Sí, después cuando recién tuve contacto con marcas grandes, fue cuando dije, Dios mío, no puedo hacer este trabajo en mi celular, ¿verdad? Y ahí ahorré, ahí invertí en mi primer iPad, que es el que tengo todavía hasta hoy día. Y ahí cambié, ¿verdad? Ahí empecé ya a explorar un poquito más, porque también me limitaba, además de los píxeles, por el tamaño, la cantidad de capas que yo podía utilizar y todo eso. Pero desde que invertí y exploré con esta herramienta Procreate, ahí realmente exploré con los colores, porque antes no usaba los colores, por ejemplo, por más loco que eso suena. Porque hoy día mi estilo creo que se caracteriza mucho por la paleta, más que por un estilo de vectorial o 3D, o no sé. Y con el diseño gráfico, por ejemplo, creo que ahora está muy en auge, digamos, todo este estilo retro, groovy, más o menos, que también me gusta bastante. Sin embargo, no siento que tenga mi voz. Ahí todavía no encontré algo con lo que esté casada, pero en la ilustración sí, creo que me gusta trabajar con un estilo flat, no tan vectorial a no ser que se requiera. Cuando trabajo con animación, por ejemplo, sí, pero porque me piden, ¿verdad? Si no me piden, siempre le agrego un poquito de textura o lo que sea, ya sea el brush o como un efecto encima. Pero sí, creo que ese es mi estilo favorito hasta ahora. Puede ser si alguien está más al fondo va a tener que desplazarse, me temo. Alguien acá, los colegas, el colega que es diseñador industrial también, yo tengo una cuestión con el diseño industrial. Mi pregunta era si fuiste vos la que fue a las marcas o las marcas son las que vinieron a vos. ¿Cómo fue ese periodo entre hacer las cosas más por instinto y de subirlo a tus redes a volverlo justamente tu ingreso de repente? Sí, sí y no, porque cuando quise como paraguayizar mi ilustración, no fue solamente en las redes, sino que también fue involucrarme con la comunidad artística de Paraguay. Y en ese momento era 2018 y estaba todavía Espacio Bruto, no sé si conocen. Cuando eso tenía en la galería, ¿verdad? Era una galería en realidad. Y estaba el Mercado Bruto y propuse ahí primera vez mis ilustraciones, ¿verdad? Que estas que te dije que hacía con líneas. ¿Cómo? Sí, una feria, sí, que hacían en diciembre, todos los años hacían la feria de fin de año. Pero ahí le conocí a Lucas Webb y él como que me empadrinó. Él realmente fue el que me abrió el camino, porque mi primer laburo fue con una marca de cerveza grande, que no fue ilustración, fue pintura. Pinté un panel de 2 metros por 3, así como mi primer laburo, ¿verdad? Entonces fue así, un paso muy grande, pero que él realmente me empujó. Era muy intimidante para mí, pero fue muy importante generar esos lazos en la comunidad artística de Paraguay. Creo que es fundamental. Una de las razones por las que siempre quise, que hoy día ya es real, la colectiva Robusta, que fundamos con 2 ilustradoras más, justamente para poder promocionar de esa manera el arte, ¿verdad? En comunidad, y que no quede porque de repente no solamente el diseño, también la pintura, el arte en general puede tender a ser muy solitario, ¿verdad? Yo de por sí ya soy una persona muy introvertida y el arte me hizo salir de mi zona de confort, pero de la manera más hermosa posible. Y eso, entonces fue un poquito de exponerme, y a partir de ahí ya llegaron las marcas a mí. Por suerte, hasta ahora agradezco que pase de esa manera,
porque está también en promocionarse, que es parte de buscar, ¿verdad? Pero no tan directo como hacer el contacto directo, es mostrarte al mundo. Gente, sería bueno que se acerquen porque, o sea, me dijeron los chicos que tiene como unas limitaciones técnicas esto, entonces si se pudieran acercar un poquito, o sea, hasta acá para hacer las preguntas. ¿Hasta acá podemos? Quería preguntar nomás qué clase de obstáculos tuviste en todo ese proceso para poder contactarte con las empresas y darte más a conocer al mundo, básicamente. Obstáculos yo creo que fueron más internos, tipo se dio de manera más personal. Trabajar con el síndrome del impostor, que creo que a todos nos pasa en algún momento, poder sobrellevar eso. Ese tipo de obstáculos tuve, pero dentro del contacto y el desarrollo de proyectos con marcas no hubo, o sea, yo no considero obstáculos, sino que realmente aprendizajes que agradezco haber tenido, ¿verdad? Y que sirvieron, ni siquiera fueron problemas, sino que cosas nomás que aprendí que puede ser más fácil o puede agilizar el trabajo, pero no necesariamente fueron un problema en el desarrollo, ¿verdad? Más parte de la formación profesional y eso. ¿Alguien más? Maestro. ¿Qué tal? Primeramente, felicitarte por estar en el lugar donde estás, por conseguir todo esto, porque yo creo que es un mundo difícil, ¿verdad? Es como que te rebuscas, ves la forma de cómo hacer y cómo valoren también tu trabajo. Lo que yo quería saber un poco es, en cuanto al presupuesto, o sea, entiendo que cuando se da la oportunidad son como que agarras encargos de empresas o de la persona que quiera contratarte. Entonces, ¿qué parámetros tenés para presupuestar tu trabajo, por ejemplo? Y otra parte, habías mencionado de que primeramente es como que te promocionabas en una red social y hacías tus comentarios en inglés y te trataban de contactar de otros lugares. La pregunta es si en algún momento dado no volviste a probar ese mercado, que de repente puede ser que pague un poquito más también un trabajo ilustrativo. Sí, en cuanto al presupuesto, tomé un curso en la Universidad de Palermo que era justamente de presupuestos e ilustración. Y ahí aprendí, por lo menos, porque acá no encontré, o sea, está muy disperso, digamos, ¿verdad? Y no es como en animación o en otros rubros que voy a tener ciertos parámetros, ¿verdad? Para poder determinar cuánto cuesta, qué sé yo, por segundo, por algo así. En la ilustración no funciona de esa manera, es muy difícil. Hay, por ejemplo, ciertos gastos, están los gastos fijos y los variables, ¿verdad? Y eso depende mucho de cada persona, porque por ejemplo está tu luz, tu agua y cosas así, que no todos pagan la misma cosa, tu alquiler, algunos pagan, otros no, y así, es muy variable, valga la redundancia en gastos variables, ¿verdad? Pero es algo que yo por ejemplo no consideraba. Después el IVA, eso todo, ¿verdad? Hablando en la parte aburrida y tediosa. Pero dentro de mi proceso creativo tengo en cuenta, más que nada, yo conociendo mi tiempo, ya puedo determinar, según el proyecto, ¿verdad?, cuánto tiempo me va a llevar. Ya puedo decir, ok, si vamos a hacer este estilo gráfico
para todos estos usos que vos requerís, vamos a necesitar una semana que va a ser todo de contacto, todo de brainstorming, todo de ideación. Vamos a tener la siguiente semana ya yo voy a trabajar sola para poder pasar en limpio todo eso. Después hacemos como nos volvemos a reunir, vemos todo lo que hay que ajustar antes de que yo pase al final. Y eso, por ejemplo, algo que te decía, ¿verdad? De los obstáculos que aprendí, ¿verdad? De no hacer todo ya. Y después me piden 1000 ajustes y trabajo más al pedo, ¿verdad? Entonces, prever ese tipo de cositas, a eso me refería, que me ayuda a determinar mis tiempos, ¿verdad? Para presupuestar. Entonces, con la experiencia pude diferenciar, yo ponerle mi número, ¿verdad? Mi parámetro, porque creo que al final, o sea, queramos o no y sea tedioso, lastimosamente, con la ilustración por lo menos creo que es así, cada uno tiene que hacer como su propio presupuesto otra vez, ¿verdad? Porque todos trabajamos de manera diferente. Y aparte del tiempo, antes, por ejemplo, un factor era el estilo gráfico, para si yo hacía lineal a un color o monocromático, así consideraba muy minuciosamente el estilo, pero era por mi herramienta, ¿verdad? Porque usaba mi celular. Entonces, ahora que tengo realmente la tableta como para ilustrar, es algo que descarté porque realmente no influye eso tanto más, ¿verdad? Entonces, algo que varía también, depende de tus recursos. O sea, los recursos también es parte del presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí, totalmente. ¿Y cuál era la otra pregunta? El mercado internacional. Ya no volví a hacer piezas en inglés, pero sí, desde que empecé a hablar en español, sí agarré más en Latinoamérica. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo contactos con México, con Cuba, Uruguay, ¿verdad? Veo así en las estadísticas, ¿verdad?, cómo va llegando a cada país. Y todavía no tuve proyectos que se llegaron a lanzar, pero sí ya tuve reuniones para futuros proyectos con una marca mexicana y otra, no sé si quiero hacer spoiler, pero no sé si no sé ni si va a salir o no, pero es para ser como influencer, digamos, de una marca de papelería. Que manifestemos todos juntos que salga. Pero ahí sí, ¿verdad? Ese sería mi primera experiencia ya viendo cómo es diferente el mercado, y sí tenés razón en que se paga mejor también. Además, ser imagen de una marca es algo que siempre quise dentro de mi rubro, ¿verdad? De papelería, por ejemplo. ¿Quién es influencer de pintura? Es algo que no vemos y sería muy interesante ver eso también. Agrego el comentario. No tiene preguntas. ¿Alguien más? ¿Sí te puedes acercar? Ah, sí, por favor. Bueno, ahí ya respondiste mi pregunta de cuál era tu medio de promoción y cuál te genera más ingreso. Eso es lo que quería decirte. O más leads, por lo menos, ¿verdad? Gente que pregunta. Sí, mis redes sociales. O sea, a través de las redes sociales, por ejemplo, las marcas me contactan directamente, me escriben en Instagram.
Y ahí después pasamos a Gmail y después pasamos a WhatsApp y así, ¿verdad? Es súper rápido, con marcas nacionales por lo menos. Pero sí estoy viendo todavía de abrir mi tienda online, como estaba comentando, más que nada para agilizar la parte de la venta ya de productos físicos, porque hasta ahora me sirve que sea todo digital, ¿verdad? Para trabajar en el proyecto, pero la parte de comercialización es una cosa totalmente diferente. Ahora como que me estoy respaldando nomás con Robusta y las ferias que hacemos y abrimos un espacio, ¿verdad? Súper importante que lo hacemos en comunidad también, pero estaría muy bueno tener eso, es un pasito para profesionalizarme también, que me encantaría que salga lo más pronto posible. Y eso, Behance también, como mencionaste, LinkedIn, pero te juro que ya no quiero, cuando me piden, por ejemplo, me da vergüenza enviar un PDF, tipo, no quiero enviar ya mi página web, ¿entendés? Y que vean así, no sé, más profesional, ¿verdad? Pero hasta ahora mi Instagram solamente. Respondida. Entonces, ¿alguien más? ¿Te puedes acercar, por favor? Yo no sé si alguien ya hizo la pregunta, pero yo igual considero necesaria. ¿Qué haces cuando tenés un bloqueo creativo? Y quieres avanzar, pero tenés un bloqueo creativo. Consultorio psicológico 2.0. Creo que es un proceso de autoconocimiento. Sí mencioné hace rato lo del síndrome del impostor, ¿verdad? También va por ahí, están como de la mano. Depende de cada persona, o sea, creo que cada persona tiene que encontrar su manera de despejarse, de poder desconectar para conectar otra vez, ¿verdad? Yo de repente me puedo saturar mucho porque todo, o sea, si bien desde chiquitita pinto y dibujo y después eso se volvió mi trabajo otra vez, es como que estoy trabajando o estoy o me estoy desestresando o esto es mi hobby o como que se mezclan, ya no hay más separaciones, entonces es en parte un poquito de disciplina, de poner horarios y de darte el tiempo de recreación, otro tipo de creatividad. Yo de repente me pierdo un poquito con la lectura, me gusta bastante leer, pero es como que mi cerebro sigue muy activo ahí, ¿verdad? Sigo entrenando en mi cabeza, ¿verdad? Entonces, ahora me gusta correr, me gusta entrenar, conectar más con mi cuerpo para salir un poco de la cabeza. Y puede así que no parezca nada creativo, pero realmente me ayuda muchísimo, porque justamente es un break de mi cabeza y de las pantallas, ¿verdad? Estar al aire libre y no ser tan rígidos con nosotros mismos. Considerar todo eso como parte de tu proceso creativo, porque en realidad es parte de tu proceso creativo no hacer algo creativo, porque te estás nutriendo, estás realmente viendo tu inspiración. Yo más que nada que me nutro de la naturaleza, de la comunidad, de las personas, del día a día. Antes veía como una pérdida de tiempo o por ejemplo, andar en colectivo, que puede ser muy tedioso y estresante, la cantidad de gente, el ruido, sabemos ya cómo es nuestro servicio de transporte público, pero se trata también de cómo podés darle la vuelta a eso. Ahí me gusta leer, escuchar música, ahí nació mi serie de Los Pasajeros, de documentar y exploré la rotoscopia, no sé si digo bien, este tipo, sí, la animación frame por frame, ¿verdad? Entonces, todo eso porque me estresaba en el bondi, entonces es como
cómo le das la vuelta nomás a las situaciones y cómo puedes encontrar, cómo puedes romper tu bloqueo creativo, ¿verdad? Experimentar. También es investigación. ¿Alguien más? Acércate, Bierman. Quédate nomás ya por acá, Bierman. Una pregunta algo específica. Yo no sé si vos a tus dibujos, cuando haces el dibujo, le aplicás principios de diseño, tipo algo de diseño, o solo son dibujos así puestos. Eso. Sí, síntesis de la imagen y la composición, ¿verdad? Todo esto, algo que creo que se me quedó grabado fue la teoría de Gestalt, tipo. Además de que creo que también influye mucho la cátedra y la docencia. Influyó, ¿verdad?, en que esa materia me ayude a integrar en mi proceso de ilustración. Hay, por ejemplo, ciertas materias que podrían ser tan nutritivas y tan lindas, pero parece que se queda ahí, ¿verdad? Porque justamente no hay esa pasión desde la docencia, como que no hay engagement entre estudiante y docente, ¿verdad? O no sé, muchos factores, pero bueno, esta materia sí me nutrió bastante de esa manera. No solamente con la ilustración, sino con absolutamente todo lo que cualquier trabajo que tenga, cualquier proceso, ¿verdad? En cómo poder decodificar y codificar las cosas visualmente. Normalmente depende mucho del requerimiento, o sea, del tipo de proyecto, mi proceso, ¿verdad? No es que tengo los mismos pasos siempre. También hay algunas marcas que ya tienen algo muy específico, un proceso como que ya interfiere en mi proceso personal porque ya saben lo que quieren y es como que, bueno, tengo que hacer esto. En otros sí es más personal en el sentido de que yo tengo solamente conceptos, ideas y yo investigo, ¿verdad? Yo empiezo de cero. Pero sí, varía mucho dependiendo del proyecto, ¿verdad? Normalmente sí, composición está antes que todo para mí. Y ahí entra en lo conceptual, ¿verdad? Esto que decíamos durante la charla de que la historia y el mensaje está por sobre lo estético. O sea, eso es algo que ya viene último, ¿verdad? Pero el esqueleto de un proyecto en realidad está en el mensaje, ¿verdad? Muy animada la sesión de preguntas. Una última pregunta, chicos, que alguien tenga, chicas. Aquí. Sí, unos tips, básicamente, para los que quieren ingresar básicamente al mundo de la ilustración y formalizarse más en ello. Bueno, mi primer tip sería que juegues con tu niño interior, que dibujes, que no lo veas, como que no te impongas tanto como un laburo ya. O sea, está bien aspirar, tener como parámetros y metas, pero de repente cuando ya somos muy rígidos o tenemos demasiadas idealizaciones, sí, muchas estructuras, muchas idealizaciones, eso te puede paralizar también. Entonces, me parece genial que tengas un objetivo a dónde querés llegar, pero empezá de manera libre, como mencioné esto de Autodesk SketchUp, ¿verdad? Que era así, algo para jugar nomás, para probar qué tal salir un poquito del papel y explorar con lo digital, ¿verdad? Fue básicamente eso la razón por la que inicié, probar un medio nuevo
y también porque tenía que reconocer el peso que el mundo digital estaba teniendo, ¿verdad? Entonces eso, explorar, experimentar y no tener miedo de mostrarse al mundo. Y si vos querés realmente pertenecer a una comunidad de ilustración, abrite y acércate a esa comunidad, ¿verdad? Como vi el ejemplo de Espacio Bruto, ¿verdad? Buscar la manera de introducirte a poquito, ya sea saludando, presentándote o haciendo amistades, ¿verdad? Por suerte acá somos muy inclusivos dentro del mundo artístico. De repente puede parecer así tan nichito, pero es realmente muy amigable, un mundo muy chiquito, o sea, todos nos conocemos entre todos. Fue una de las razones por las que hice Robusta también. Quisimos crear esta comunidad porque todas nos reconocíamos entre todas, pero como que nunca hablábamos, nunca iba más allá del hola, y conozco tu trabajo, qué lindo, pero quedaba hasta ahí, ¿verdad? Y ahora nació algo hermoso justamente por hacer un poquito más de conexión nomás. Bueno, vamos pasando a... cerrando acá, ¿sí? Y queremos agradecerte, Bianca. Súper lindo tener a alguien tan joven y que ya se destaca. Es motivador, ¿verdad? Yo sé que varios de los chicos y chicas se interesan, incursionan ahí tímidamente, algunos ya quieren profesionalizarse, entonces es realmente motivadora tu experiencia. ¿Está? Muchas gracias. Foto.